Para mí, Palas por Pistolas es una de las obras más importantes que he realizado y estoy muy agradecido con el Jardín Botánico de Culiacán de haber sido una institución que pudiera gestionar este proceso de desarme, porque creo que hay pocas oportunidades de hacer auténtica escultura social. Y la escultura social, en el concepto de Joseph Beuys, involucra una participación de diferentes miembros de la sociedad, ¿no? La idea de hacer esta intervención en Culiacán era pues que la intervención no solo tuviera un impacto en el Jardín Botánico, sino que abarcara la ciudad y el estado mismo. Palas por Pistolas es una escultura social, y hay que hablar como de escultura en el sentido que lo que hace un escultor un poco es cambiar la forma de la materia. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que hicimos una campaña de donación voluntaria de armas, las cuales fueron fundidas para producir el mismo número de palas y plantar el mismo número de árboles. De forma que por cada pistola ahora hay un árbol. Es un poco como un proceso alquímico. Hay un precepto de la alquimia que dice solve et coagula, ¿no? Disolver y coagular. Es decir, lo que era el metal de este acero, que es una aleación de alta calidad, que es la que se usa para las pistolas, se funde y se le da una nueva forma. Y esa transformación física del metal le cambia la polaridad a la pieza. Es decir, de ser un agente de muerte, ahora es un agente de vida. Para mí era importante hacer una escultura que no estuviera en entredicho su utilidad. Yo había entrado en contacto con algunas personas por ahí del año 2005, como Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá, Colombia, y que había hecho campañas muy efectivas para reducir la violencia en Colombia. El arte normalmente tiene un rol simbólico, pero en este caso, por lo menos en el caso específico de esta pieza, la idea es que sí hubiera un dispositivo que fuera medible. Entonces, al hacer esta campaña de donación de armas, hicimos una serie de spots de televisión donde se invitaba a la población a traer un arma de fuego al Palacio de Gobierno de Culiacán. De hecho, se rompió el récord de donación de armas de fuego, y luego se procede al desmantelamiento de estas pistolas y a la fundición y a la producción de las 1527 palas, que eran las 1527 pistolas, y a plantar los 1527 árboles. Entonces, ahí ya hay como un número específico, ¿no? Se quitaron estas 1527 pistolas, por lo menos una vida se debe de haber salvado gracias a eso, pero también está el árbol como una especie de escultura viva, como un monumento viviente, porque, no sé, árboles que plantamos ya hace casi 10 años, ahora pues ya tienen 20 metros de alto. Entonces, la idea es tener un ciclo en donde la pieza realmente tiene un ciclo de vida, que es algo que, por ejemplo, yo consulté con Alejandro Jodorowsky, que le preguntaba por qué al final de los actos psicomágicos hay esta acción de plantar una planta o algo, y me decía,
Cuando tú tienes un evento traumático, el closure, o sea, como darle el cierre a esa experiencia, no es suficiente. Tienes que iniciar un nuevo ciclo. Hay un trabajo que tiene que ver con ese cambio de polaridad entre los impulsos de muerte y los impulsos de vida, que está en el corazón de este proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la transformación física del metal, pero esa transformación física va acompañada de una transformación psicológica. Ahora, la transformación psicológica se da gracias a una transformación social. Creo que en general, Palas por Pistolas, uno podría decir que tiene esa triple genealogía. Uno sería Antanas Mockus, con sus campañas de despistolización en Colombia. La otra sería Lacto Psicomágico, y la tercera sería la escultura social, ¿no? Que Joseph Beuys obviamente es un antecedente importante en esta idea de la escultura como este esfuerzo colectivo de plantar un número determinado de árboles. Las capulas son una serie de piezas que empiezo a hacer alrededor del año 2000, que yo en ese entonces había terminado de estudiar arquitectura y un poco la tesis era hacer lo opuesto a lo que yo había aprendido en la escuela. Es decir, si un espacio arquitectónico está construido por elementos rígidos, paredes, pisos, etc., vamos a hacer algo que sea elástico. Si algo está cimentado o fundado sobre una cimentación, vamos a hacer algo que esté suspendido y que si hay algo que está rígido, que sea móvil. Si es un muro que bloquea la luz del interior y el exterior, mi intención era hacer algo translúcido. También era romper un poco la idea entre también esta categoría de arquitectura, escultura, mobiliario, porque al ser habitables o penetrables, la idea era también construir una experiencia que surge pues con esta actividad de meterse a la escultura y de estar ahí. Yo creo que las capulas recuperan un tipo de tejido que es el tejido en cordón de vinilo, que es una artesanía relativamente nueva, ¿no? Empieza con los años 50, en donde se popularizan los polímeros y empieza a producirse este cordón de vinilo que se utiliza para la silla Acapulco y para estas bolsas de mercado, etcétera. Entonces surge en México un tipo de artesanía que es una artesanía sintética, no es digamos que la cestería tradicional, y un poco trabajar con artesanos que tejían estas estructuras, para mí era como, bueno, vamos a llevarlo a una escala mayor. Entonces, sobre todo, creo que a principios del año 2000 mucho de mi interés era pensar la escultura como catalizador de actividades, ¿no? En donde se construye, hay un objeto, pero ese objeto construye una psicodinámica entre las personas que participan en la obra. Para mí, el arte siempre tenía como que tener esa función, ¿no? De tener algún tipo de forma de participar en la esfera social. Sin embargo, yo tenía un llamado también irresistible de la plástica, ¿no? También de hacer una escultura que fuera una entidad discreta en donde la pieza es una serie de problemas formales, ¿no? De composición, de uso de materiales, etcétera,
que no tuviera que tener esa interacción de procesos, y seguí ese instinto, y luego me di cuenta que también hay muchos factores sociales en la talla directa. Sobre todo, uno de los más importantes para mí fue reconectar con el arte original de este continente. Tenemos escultura en México desde hace 4,000 años. Y la talla directa en piedra es una aproximación a la escultura en donde uno toma una piedra y ves lo que puedes hacer con ella. No es la ilustración de un concepto, sino que es una cosa que no puedes delegar. Empecé a formar un grupo de personas en mi taller que son, pues digamos que escultores que trabajan la piedra, y me di cuenta que había algo en la talla directa que era también una reconciliación con una tradición escultórica muy antigua. La escultura y la talla en piedra en particular es una batalla del cuerpo contra la piedra, en donde estás tomando miles de decisiones, pero son decisiones que no las haces, no las tomas primero y luego alguien las implementa, sino que las vas haciendo sobre la marcha, en donde de una piedra muy grande terminas con una pieza más chica porque tiene una fisura y no se puede utilizar este pedazo de la piedra, y tienes, o sea, hay un proceso en donde la creación de la escultura es también un largo proceso de pensamiento, pero es un pensamiento corporal, ¿no? de físico, en donde tienes que resolver este problema. Siento que también hubo un proceso muy interesante de decolonización después de la Revolución Mexicana, porque los escultores en México en el siglo XIX pues querían ser franceses, ¿no? Uno seguía el canon académico de París, y los artistas iban a París a entrenarse en esta escultura académica, y aún si hicieran una escultura de un guerrero mexica, lo representaban con esta anatomía idealizada, y siento que solamente después de la Revolución Mexicana empieza a observarse el arte prehispánico y a incorporarse ese lenguaje para hacer un arte moderno. Entonces, en México tenemos la combinación de dos factores. Uno es el vocabulario, el enorme vocabulario de la escultura prehispánica y del arte popular, y una increíble mano de obra que persiste hasta nuestros días. Entonces, para mí, el hecho de formar un equipo de trabajo con artesanos fue también un proyecto social, aunque no lo parezca, ¿no? Aunque parezca que es, digamos, que la escultura más individual. Yo veo el taller de piedra como un laboratorio de investigación en donde estamos recuperando materiales, recuperando técnicas, recuperando vocabulario y proyectándolo en esa fusión entre el lenguaje moderno y el lenguaje atemporal. Yo creo que en general estamos acostumbrados a identificar a los artistas por sus grandes éxitos, pero un artista hace muchas exploraciones en diferentes lenguajes y creo que es importante ese ejercicio de libertad en donde uno pueda trabajar a nivel conceptual, a nivel formal, pero dentro del nivel formal también una cosa que sea figurativa y otra cosa que sea abstracta. La abstracción no es algo nuevo, es algo que ha existido desde el principio de la civilización, y
De forma inversa también yo creo mucho en la figuración. Me ha interesado mucho levantarle el castigo a la figura humana, ¿no? La figura humana fue algo que a principios de los años 50, a finales de los años 50, principios de los años 60, se empezó a ver como algo de modé, ¿no? Que no había que hacer escultura o pintura figurativa. Para mí fue una revelación poder darme ese permiso, ¿no? de hacer escultura en cualquier estilo y en cualquier material, sin tener que tener esa consistencia conceptual en donde uno tenga que estar definido por un tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los litófonos, ¿no? O sea, ese es otro tipo de trabajo en donde ahí la dimensión que es explorada, hay un elemento visual, pero tiene que ver con un elemento normalmente oculto de la materia, que es el sonido que produce al ser percutido. Yo lo exploré mucho al hacer la serie de Disarm, porque al hacer instrumentos, en donde, por ejemplo, cogía un cañón de un rifle o una escopeta y dependiendo de la longitud del corte, te da una nota distinta. Entonces, había una subversión de la función del objeto al extraerle un sonido y organizar esos sonidos en una escala cromática. Y lo mismo me interesó hacer con la piedra, haciendo una serie de cortes que dieran una composición visual, pero que también se tradujeran en una cuestión acústica. Son activados a través de conciertos y performances, pero no tienen ninguna agenda política o agenda social. O sea, digamos que también, a pesar de que constantemente yo estoy trabajando temas de desarme o temas de ecología, creo que una de las grandes utilidades del arte es ser el alimento del espíritu, ¿no? Además, creo que hay algo muy importante, y esto es fundamental en el tema del proceso creador, que es que una obra de arte es una transmisión de una energía espiritual a la materia. Tlacuilo es un proyecto que también es una especie de escultura social, en el sentido que a mí, yo en mi vida personal me he beneficiado mucho de haber tenido acceso a bibliotecas. La ignorancia sí es un problema social y digamos que la lectura es un factor de desarrollo en donde la civilización se dio cuenta de que todos ganábamos al dar acceso a los libros. Y eso es un concepto que hoy en día prácticamente se ha perdido. Empecé a poner mi biblioteca personal a préstamo. Entonces abrí un perfil en Facebook en donde empecé a postear libros y la gente diariamente nos escribe y dicen, quiero venir por tal libro, y en la tarde van a venir por unos libros, etcétera. Entonces, esto empezó a funcionar y yo sobre todo quería probar si efectivamente la gente devolvía los libros. Felizmente se ha logrado. O sea, la confianza es una especie de jaula de oro, ¿no? En donde tú confías en alguien y esa persona no quiere defraudar ese vínculo. Entonces es muy bello que exista ese contrato entre dos partes. Pero también yo creo mucho en la alegría vicaria de ver que alguien comparte tus intereses y que no estás solo, ¿no? Entonces,
ahora empecé a activar otras bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca del Museo Carrillo Gil. La idea de Tlacuilo es también, bueno, su nombre mismo hace referencia a los escribas que existían en el mundo prehispánico. Yo estaba leyendo ayer una cosa traumática que, pues, en el tiempo de la conquista posiblemente había 15,000 códices, de los cuales sobreviven 10. Entonces, imagina tú la cantidad de literatura, la cantidad de crónicas que desaparecieron por los españoles que quemaron nuestras bibliotecas. Por eso se llama Tlacuilo el proyecto, porque es una, pues hace memoria de que en el mundo prehispánico existían bibliotecas y sobre todo esta idea de poner, de que el conocimiento solamente existe si está en circulación.